Tres. Buenos días, nosotros somos el equipo número 6 y les vamos a presentar correspondiente al capítulo 15, Principios de la Regulación Metabólica. Los expositores somos Contreras López Alejandra e Insunza Mejía Andrea y nuestro apoyo será Zúñiga Portillo, Óscar Alejandro. Bueno, de los millares de reacciones catalizadas enzimáticamente que pueden tener lugar en una célula, es probable que no haya ninguna que se escape de una forma u otra de una regulación. Cada una de las rutas que se examinan está inextricablemente entrelazada con todas las demás rutas celulares en una red multidimensional de reacciones, como lo vemos en esta imagen. Este es un metabolismo en forma de malla tridimensional, como lo dije, que es una célula eucariota típica que tiene la capacidad de sintetizar hasta 30.000 proteínas diferentes que catalizan miles de reacciones diferentes, en las que se ven o intervienen muchos centenares de metabolismos, la mayoría compartidos por más de una ruta. Es decir, cada punto representa un compuesto intermediario y cada línea de conexión representa una reacción enzimática. Y pues en general en este capítulo analizaremos el metabolismo de la glucosa con el fin de ilustrar algunos principios generales de la regulación metabólica. 15.1. Comenzaremos con la regulación de las rutas metabólicas. Para entender un poco más de esta diapositiva, voy a explicarles qué es ruta anabólica y ruta catabólica. La ruta anabólica son las moléculas pequeñas que se ensamblan entre sí para construir moléculas más grandes. Y la ruta catabólica son las moléculas grandes que se rompen en moléculas más pequeñas. Este proceso habitualmente libera energía. Entonces, pues las rutas del metabolismo de la glucosa proporcionan en la dirección catabólica la energía esencial para obtenerse a las fuerzas de la entropía y en la dirección anabólica precursores biosintéticos y una forma de almacenamiento de energía metabólica. Estos son muy importantes para la supervivencia, que han aparecido mecanismos reguladores muy complejos para asegurar que los metabolitos transcurren a través de cada ruta en la dirección y la velocidad correcta, para así poder satisfacer exactamente las circunstancias cambiantes de la célula o también del organismo. Las células y organismos mantienen un estado estacionario dinámico. Para cada reacción metabólica en una ruta, el sustrato es proporcionado por la reacción precedente a la misma velocidad a la que se convierte el producto. Así, aunque la velocidad del flujo metabólico o flujo también a través de este paso de la ruta puede ser alto y variable, la concentración del sustrato, o sea la S, permanece constante. Es decir, cuando velocidad 1 y velocidad es igual a velocidad 2, el sustrato es constante, como lo vemos en una formulita que se encuentra en la parte de arriba. Un ejemplo que pudiéramos mencionar aquí es que sería cuando los cambios en B1 para la entrada de glucosa a diversos orígenes en la sangre se equilibran mediante cambios en B2 para la captación de glucosa de la sangre en diversos tejidos. De modo que la concentración de glucosa sanguínea se mantiene aproximadamente en 5 milímetros. Homeostasis a nivel molecular. Sabemos que la homeostasis es el conjunto de fenómenos conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del mismo. Para mantener la concentración de glucosa, ya sea estable o constante, las velocidades de entrada de diversos orígenes, así como la captación de glucosa en diversos orígenes, deben de ser estables. Y si esto no sucede, pueden existir distintas enfermedades humanas. Un ejemplo de ella puede ser la diabetes mellitus.
Cuando la perturbación externa no es meramente transitoria o también cuando una clase de células se desarrolla dando otra, los ajustes en la composición y el metabolismo celular pueden ser más grandes, pudiendo requerir cambios significativos y también duraderos en la adjudicación de energía y precursores sintéticos para lograr un nuevo estado estacionario dinámico. Un ejemplo de esto es la diferenciación de las células madre de la médula ósea en eritrocitos. O sea que la célula precursora contiene un núcleo, contiene mitocondrias y muy poca hemoglobina, si es que la hay, mientras que el eritrocito totalmente diferenciado contiene cantidades enormes de hemoglobina, pero no tiene ni núcleo ni mitocondrias. Es decir, la composición celular ha cambiado de manera permanente en respuesta a señales de desarrollo externas, con los cambios consiguientes en el metabolismo. Esta diferenciación celular requiere una regulación precisa de los niveles de proteínas celulares. En el transcurso de la evolución, los organismos adquirieron una colección notable de diferentes mecanismos reguladores para mantener la homeostasis a los niveles molecular, celular y del organismo, reflejada en la proporción relativa de genes que codifican la maquinaria reguladora. En muchos casos, los mecanismos reguladores se solapan, es decir, una enzima está sujeta a una regulación por varios mecanismos diferentes. Se pueden regular tanto la cantidad como la actividad catalítica de una enzima. El flujo a través de una reacción catalizada por una enzima puede modularse mediante cambios en el número de moléculas de enzima o cambios en la actividad catalítica de cada molécula enzimática que esté ya presente. Los cambios alostéricos, que son muy rápidos, se encadenan generalmente de forma local mediante cambios en la concentración local de una molécula pequeña. Un sustrato de la ruta en la que la reacción es un paso, un ejemplo de ellos es la glucosa en la glucólisis, o también un metabolito o cofactor clave, que un ejemplo de ellos es el NADH. Este indica el estado metabólico de la célula. Y los segundos mensajeros, como el AMP cíclico o el calcio 2+, intervienen en la regulación alostérica, pero un poco más lenta. El efecto alostérico está normalmente asociado a un cambio conformacional en la proteína como consecuencia de la unión del efector. Señales extracelulares. En las señales de transducción normalmente están involucradas la unión de moléculas de señalización extracelulares o ligandos con los receptores celulares que están situados en la superficie externa de la membrana plasmática y que éstas desencadenan los eventos hacia el interior de la célula. Pueden ser hormonales como la insulina o adrenalina, neuronales como la acetilcolina, o pueden ser también factores de crecimiento o citoquinas. El número de moléculas de una enzima dado en una célula es en función de las velocidades relativas de síntesis y degradación de dicha enzima, y la velocidad de síntesis puede ajustarse por la activación en respuesta a alguna enzima anterior. Yo les voy a mencionar acerca de los factores de transcripción, que son proteínas nucleares que al activarse se unen a regiones específicas del DNA, o sea, los elementos de respuesta, cerca del promotor de un gen, activando o reprimiendo, lo que lleva a un aumento o disminución de la transcripción de un gen, lo que lleva eso a un aumento o disminución de la síntesis de la proteína codificada. La activación del factor de transcripción es a veces el resultado de una unión a un ligando específico y otras veces consecuencia de su fosforilización o desfosforilización. Los genes que tienen varios elementos de respuesta son controlados por varios factores de transcripción, con lo que responden a distintas señales diferentes.
Es decir, cada gen está controlado por uno o más elementos de respuesta que son reconocidos por factores de transcripción específicos. Factores que afectan la actividad de una enzima. La actividad de una enzima puede cambiarse mediante la alteración del número de sus moléculas en la célula o su actividad efectiva en un comportamiento subcelular. En el punto número 3 se puede observar que varía la cantidad de RNA mensajero en función a sus velocidades de síntesis y degradación. En el número 4, que también la velocidad en que traduce el RNA mensajero a una proteína en el ribosoma está regulada y también depende de otros factores. En el número 5, que la velocidad de degradación proteica difiere de una enzima a otro y depende de los. Dentro de esto se llega a presentar el recambio rápido, que es la síntesis seguida de degradación, que es muy caro energéticamente, pero las proteínas con una vida corta pueden alcanzar nuevos dímeres del estado estacionario, mucho más rápido que las que tienen una vida larga. Y el beneficio de esta capacidad de respuesta rápida debe equilibrar o superar el coste para una célula. Asimismo, otra forma de alterar la actividad efectiva de una enzima es secuestrar el enzima y su sustrato en compartimientos diferentes. En el músculo, la exoquinasa no puede actuar sobre la glucosa hasta que el azúcar entra en el miocito procedente de la sangre, al tiempo que la velocidad a la que entra depende de la actividad de transportadores de glucosa de la membrana plasmática. En los vertebrados, el hígado es el tejido más adaptable. ¿Por qué? Porque un cambio en la dieta desde una elevada cantidad de glúcidos a alta cantidad de lípidos afecta la transcripción de centenares de genes y de ahí a la concentración de centenares de proteínas. En la parte de arriba se encuentra una imagen en la que explica la exoquinasa sobre la glucosa. Estos cambios globales en la expresión génica se pueden cuantificar mediante el uso de microchips de DNA que ponen de manifiesto la dotación completa de los mRNA presentes en un tipo celular o tejido dado, o mediante electroforesis bidimensional en el gel que pone de manifiesto la dotación proteica de un tipo celular u órgano. En esta imagen se ve el metaboloma de E. coli. Cuando crece en glucosa, está dominado por unas clases de metabolitos, que es el glutamato, que abarca el 49%, los nucleótidos, principalmente ribonucleósidos, trifosfato es el 15%, intermediarios de la glucosis, ciclo del ácido cítrico y la ruta de las pentosas fosfato, o sea, las rutas centrales del metabolismo del carbono abarcan el 15%, y por último los cofactores redox y glutationes es el 9%. O sea que el efecto de cambios en el proteoma es a menudo un cambio en el conjunto total de metabolitos de baja masa molecular, o sea, el metaboloma. Se puede aumentar o disminuir la actividad enzimática mediante un efector alostérico. De forma típica, los efectores alostéricos convierten la cinética hiperbólica en cinética sigmoidea o también viceversa. Las modificaciones covalentes de enzimas u otras proteínas tienen lugar en segundos o también en minutos después de recibir una señal reguladora. Normalmente es una señal extracelular. O sea que las modificaciones más comunes son la fosforilación y la desfosforilación. La fosforilación de una proteína quinasa específica puede alterar las características electrostáticas del sitio activo de una enzima, producir después el movimiento de una región inhibidora de la proteína enzimática hacia afuera del sitio activo, y esto alterar la interacción de la enzima con otras proteínas o forzar cambios de conformación. Por último,
El control metabólico se podría decir que es un proceso que conduce a una variación en el rendimiento de una vía metabólica durante el tiempo en respuesta a alguna señal exterior o cambio en las circunstancias externas. En cambio, la regulación metabólica son procesos que sirven para mantener algún parámetro celular en un estado estacionario a lo largo del tiempo, aun cuando cambie el flujo de metabolitos a través de cambios de la ruta. Finalmente, muchas enzimas están regulados por asociación o también disociación de otra proteína reguladora. Un ejemplo que podremos mencionar aquí es la proteína quinasa que dependiente del AMP cíclico. Es inactiva hasta que el CAMP separa las subunidades catalíticas de la enzima de las reguladoras. En las células, las reacciones lejos del equilibrio constituyen puntos comunes de regulación. En procesos con múltiples etapas como la glucólisis, ciertas reacciones están esencialmente en equilibrio durante el estado estacionario. Las velocidades de esas reacciones aumentan o disminuyen con la concentración del sustrato y otras reacciones se encuentran lejos del equilibrio, ya que estas son reacciones que con frecuencia que tienen sus puntos en los que se regula globalmente su ruta. Etapas acerca del equilibrio y lejos del equilibrio en una ruta metabólica. Como podemos ver en la imagen, las etapas 2 y 3 de esta ruta están cerca del equilibrio en la célula. Su velocidad en cada paso es ligeramente superior a la velocidad en el sentido inverso, es decir, que es más rápida en el sentido directo que en inverso, por lo que la variación de energía libre es próxima a cero. La velocidad del paso 1 es mucho mayor que la velocidad inversa, siendo igual a la de los pasos 2 y 3 cuando la ruta está funcionando. Los nucleótidos de adenina juegan un papel muy esencial en la regulación metabólica. Los mecanismos reguladores, en pocas palabras, tienen 4 funciones o 4 propósitos. Como número 1, maximizar la eficiencia en la utilización de combustibles, impidiendo la operación simultánea de rutas en direcciones opuestas. Número 2, distribuir los metabolismos adecuadamente en rutas alternativas. Número 3, utilizar el combustible mejor adaptado a las necesidades inmediatas del organismo. Y número 4, frenar las rutas biosintéticas cuando se acumulan sus productos.